El domingo pasado vimos nuestro débil corazón reflejado en la conducta de los discípulos del Señor en medio de la tempestad del mar embravecido. ¿Se acuerdan? Cómo terminan siendo presa del pánico, y no era que estábamos viendo a los discípulos allí, sino nos estábamos viendo a nosotros mismos. Pues, hermanos, ciertamente hemos y actuamos frecuentemente como ellos. Vimos cómo cuando los gritos de la tempestad han comenzado a acelerar nuestro ritmo cardíaco, la tempestad no se queda allí, veíamos, no está dispuesta a darnos tregua alguna, sino que sabe que si nos deja descansar un poco, la luz de la gracia de Dios brillará en nuestro frágil corazón y lo fortalecerá, y entonces habrá perdido la batalla. Así que no nos da tregua, sino que ola tras ola, grito tras grito, está buscando hacer presa nuestro corazón del pánico. Así que vimos que continúa gritando, que continúa rugiendo con amenazas que nunca sería capaz de cumplir si el control soberano de Dios no se lo permitiera. Y en ese sentido, decíamos que aún en medio de todo, Dios está en control. Y por más que la aflicción, la tribulación, la dificultad, la angustia nos amenacen con gritos diciendo que recibiremos algún daño, que perderemos todo lo que poseemos, hermanos, no tiene la capacidad de cumplir sus promesas sin el control de Dios, si Dios no se lo permite. Pero continuará su espectáculo, como vimos, y nos va a mojar, si es posible, para tratar de mostrarnos que va en serio. Decíamos que arroja sus olas sobre nosotros para amarrar nuestra atención a sus rugidos y, valiéndose de nuestro enclenque corazón, forzarnos a pensar que no hay más salida más que ceder a sus exigencias, sucumbir ante su presión y entonces actuar ya sea pecaminosamente, apartarnos del Señor o buscar confiar en nuestra propia fuerza, buscar confiar en nuestro propio brazo, echando mano de lo que nosotros podemos hacer y olvidándonos de el Señor. Cuán débil y enclenque vimos entonces que es nuestro corazón, que hasta el perro ladrón amarrado consigue asustarnos con cierta facilidad, consigue impresionarnos, veíamos a tal grado que ya impresionados por el ruido que hace, hemos olvidado su cadena y hemos olvidado también todo el campo que tenemos alrededor para huir de él. Y el perro está amarrado, no tiene la capacidad de alcanzarnos, pero sus ladridos, su volumen de voz ha conseguido atraparnos, angustiarnos y hacernos sentir que no tenemos más remedio o salida. Pero la cosa más perjudicial, hermanos, que ha logrado la tormenta con su rugido y con los gritos y amenazas que nos lanza, es lograr impedirnos ver al que está a nuestro lado. Lo más perjudicial y lo peor que logró en nosotros es que logró impedirnos ver al que está a nuestro lado, al que está en nuestra misma barca, a Cristo el Señor.
Y sigamos, hermanos, meditando en este episodio de la tempestad a la que se enfrentaron los discípulos del Señor en la barca, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, estuvimos viendo el domingo pasado un poco de la anatomía de la debilidad de nuestro corazón en medio de la tormenta y cómo este débil y enclenque corazón se amedrenta con cierta facilidad al ver las olas levantarse, al oír al viento rugir y es presa del temor y entonces muchas veces sucumbe ante la tempestad y ante la adversidad. Pero hermanos, la tempestad pudo haber turbado nuestra alma. La dificultad pudo haber angustiado nuestro corazón. El peligro o la amenaza del daño venidero pudieron haber sacudido nuestras emociones y nublado nuestra mente, como cuando una brújula es sacudida. Pero así como la brújula misma, el creyente verdadero, hermanos, eventualmente habrá de volver en sí para no ser consumido por la angustia y volver a poner sus ojos en el cielo. Sí, hermanos, nos hemos turbado. Sí, nos hemos angustiado de corazón y hemos sido presa del temor, del pánico y del miedo. En muchas ocasiones, el temor al hombre o a lo que nos pueda hacer el hombre nos ha amedrentado. Ha cautivado nuestros corazones y el temor del peligro de lo que pueda suceder después ha sacudido en muchas ocasiones nuestras emociones. Pero hermanos, el creyente eventualmente, por la gracia del Señor, habrá de volver en sí para no ser consumido por la angustia. Habrá de volver en sí como una brújula que es sacudida para volver a poner sus ojos en el cielo. Niños, ustedes saben que una brújula, si ustedes han visto una brújula, tiene unas manecillas que apuntan siempre hacia el norte.
Pero cuando ustedes toman la brújula y la sacuden, la brújula empieza a apuntar para todas partes. Pero noten que después de un poco de tiempo la brújula volverá a apuntar al norte. Cuando la sacudieron apuntaba para todas partes y parecía loca, parecía desesperada, parecía que no tenía rumbo. Pero eventualmente volvió a apuntar al norte. Y así, hermanos, el creyente tiene una esperanza. El Espíritu de Dios que habita en él, al final habrá de volverlo o traerlo en sí para que vuelva y vea quién está a su lado. Mientras el incrédulo zozobrará en la tormenta y perdiendo toda esperanza se arrojará en el mar, el Espíritu Santo con el que cuenta cada creyente le preservará de la deserción y del extravío, haciéndole volver su mirada a Cristo. Les voy a repetir eso, hermanos, porque es importante. Mientras que el incrédulo zozobrará en la tormenta y perdiendo toda esperanza se arrojará al mar, el Espíritu Santo con el que cada creyente cuenta le preservará de la deserción y del extravío, haciéndole volver su mirada hacia Cristo su Salvador. El incrédulo no tiene esperanza, no tiene un Espíritu Santo dentro que le preserve y le conserve. El incrédulo se encuentra desesperado, angustiado en medio de la tormenta y de la aflicción. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es aventar todo por la borda. El incrédulo se encuentra en la presión de las circunstancias y arroja todo por la ventana. Todo lo que ha construido o todo por lo que se ha esforzado lo arroja, lo avienta porque ya no puede más. El incrédulo tiene dificultades en su matrimonio o en algún otro sector familiar y desesperado, desesperanzado, avienta todas las cosas y dice: no puedo más, me voy con mi mamá, o voy a hacer esto, o voy a hacer esto otro. Y zozobra ante la tormenta, se arroja del barco y dice: no puedo más. Y de ahí que muchos incrédulos incluso hasta llegan al suicidio en circunstancias que aturden sus sentidos y sus emociones a tal grado que sí tienden también al suicidio. Y el suicidio, hermanos, como saben, no solo se presenta por casos de algún desamor, también hasta los que pierden todo su dinero tienden hasta a suicidarse. Ahí no, hermanos, en la última recesión fuerte que hubo en Estados Unidos, gente se lanzaba de los edificios porque había perdido todo y las deudas que tenía encima. Pero el creyente tiene al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos preserva, hermanos. No es que nosotros seamos mejores que el incrédulo, que el corazón del cristiano sea mejor, más sólido, más firme que el del incrédulo. El creyente cuenta con el Espíritu Santo. Pues sabemos, hermanos, que la salvación del creyente no se pierde. Y no porque el creyente ahora es un super soldado guerrero de Jehová, como veíamos el domingo pasado. No es que el creyente preserva su salvación hasta el final. El creyente es preservado, hermanos, hasta el final. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu en su corazón.
Si el Espíritu Santo no estuviera ahí, el creyente también, presa de esa desesperación, habría desertado y habría dicho, mejor vámonos al mundo. Desde que nos hicimos cristianos nos va peor. Desde que vamos a la iglesia las cosas se pusieron peor. No, mejor vámonos de aquí. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos conserva y nos preserva por su gracia en su misericordia. Y nos dice, ahí está el Salvador. Pues con los discípulos en la barca, ahí estaba el Salvador a su lado. Y así, hermanos, en medio de nuestras aflicciones y en medio de nuestras tormentas, ahí está el Salvador también. Solo que a su ver, es decir, al ver de usted, está dormido. Parece que está dormido. Parece que no me está ayudando. Parece que me ha dejado solo. Pero aunque hubiera estado dormido, ¿no es el Salvador omnisciente? ¿No estará en su aparente letargo observando y cuidando a sus ovejas? Estaba el Señor allí, dice Marcos, en la popa, durmiendo. Y todos acá como pollos sin cabeza corriendo para todos lados en la barca. Pregunta, ¿estaba el Señor ignorando todo eso que estaba pasando? Parecía estar dormido a la vista de nuestros ojos terrenales, pero siendo Él el Dios encarnado, omnisciente, ¿no estaría viendo y observando todo lo que está ocurriendo? ¿No sabría lo que está pasando? Ciertamente, hermanos, Él es el pastor de las ovejas. Y Él es el buen pastor de las ovejas. ¿Descuidará su rebaño? ¿Dormirá acaso? ¿Y habrá un lapso de tiempo en el que Él ha descuidado sus ovejas porque estaba durmiendo? No, hermanos, nuestro Salvador, el gran pastor de las ovejas, no duerme. Siempre está cuidando su rebaño. ¿Por qué entonces no se levantó? ¿Por qué parece que guarda silencio en medio de nuestras aflicciones y dificultades? El apóstol Santiago nos tiene una respuesta. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Si pueden encontrar rápidamente Santiago 1, 2 al 4, vamos a leerlo porque el apóstol nos dice, ¿por qué sucede que parece que el Señor no se levanta? Parece que guarda silencio en medio de nuestras aflicciones. ¿Por qué parece que nos sentimos estar solos? Bueno, dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta allí. Estaba el Señor ahí en la popa, durmiendo e ignorando todo lo que estaba pasando alrededor. No, hermanos, no podemos decir eso. No podemos decir que lo ignorara, pues Él lo sabe todo. Si es absolutamente omnisciente, si es todo sapiente, definitivamente lo sabía. Definitivamente
estaba en su espíritu seguro observando la conducta de sus discípulos. ¿Qué sucede? Bueno, hermanos, Santiago nos dice que el Señor también nos introduce en algunas pruebas. El sapientísimo Dios jamás desaprovecharía una oportunidad para enseñarnos. El sapientísimo Dios jamás desaprovecharía una oportunidad para hacernos crecer espiritualmente. Pero aún más, hermanos, el sapientísimo Dios ordenaría todos los acontecimientos de nuestra vida para que a través de estos enseñarnos a andar en sus caminos y hacernos crecer y madurar en la fe. Si es un Dios infinitamente sabio, hermanos, primero, si un hombre sabio aprovecharía cada circunstancia de la vida para instruir, para enseñar a sus hijos, un hombre infinitamente más sabio, un ser infinitamente más sabio, no ordenaría todos los acontecimientos de nuestra vida para a través de ellos enseñarnos a andar en sus caminos, para a través de ellos hacernos crecer y madurar en la fe. Porque definitivamente Él estaba en control. Debemos tener en cuenta, hermanos, adicionalmente, que el apóstol Santiago, aquí en los versos que leímos, no está viendo la prueba como nosotros solemos verla. ¿Y cómo solemos nosotros ver las pruebas? Dice el apóstol Santiago, recuerden, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh, qué cosa tan distinta. Santiago nos dice que debemos gozarnos. Cuando nosotros estamos todos desesperados, cuando todos nosotros estamos todos temerosos y que no sabemos qué hacer, Santiago nos dice, gócense. Entonces definitivamente él debe estar hablando de una cosa diferente a lo que nosotros llamamos prueba. Porque para nosotros una prueba es, digamos que es un estresante, cansado y fastidioso examen lleno de preguntas capciosas y completamente ajenas a nuestra comprensión. ¿Sí o no? Para nosotros una prueba, hermanos, es una de las circunstancias que más buscamos evitar. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, probablemente el sistema educativo de nuestro país o de nuestros países nos transmitió esa idea de que la prueba es algo estresante, es algo cansado, fastidioso, es un examen con preguntas capciosas que uno dice, ¿qué está tratando de preguntar aquí? O preguntas completamente ajenas a nuestra comprensión, que uno lo ve y dice, eso nunca lo vimos, con palabras y frases tan rimbombantes o reacomodadas de modo que no le puedas entender a la situación. Y hermanos, eso ciertamente es un detalle del sistema educativo, cuando probablemente el examen debiera ser mucho, mucho más sencillo y captar el conocimiento que ha alcanzado el alumno sin meterle zancadilla a ver si se cae o no, con alguna palabra, con alguna frase o alguna pregunta. En la definición del apóstol sobre la prueba, hermanos, es la feliz oportunidad de mostrar nuestro amor, gratitud y obediencia
hacia al que me ha amado tan asombrosamente y me ha dado todo lo que poseo por pura gracia y a través de la cual puedo también crecer en la fe y en semejanza a Cristo, mi amado Salvador. ¿Se fijan que es algo completamente diferente? Lo que Santiago ve como una prueba, les decía, es una feliz oportunidad de mostrar mi amor y mi gratitud y mi obediencia a aquel que me ha amado tanto. Es como cuando una pareja que se ama de verdad espera la llegada del cumpleaños de su pareja para manifestarle su amor. ¿No es así? Es una gran oportunidad para mostrarle cuánto le ama. Y Santiago parece decirnos que la prueba es pues esa feliz oportunidad de mostrar nuestro amor, gratitud y obediencia a aquel que nos ha amado tan asombrosamente y que nos ha dado todo lo que tenemos, y a través de la cual también podemos crecer en semejanza a Cristo, ese amado Salvador. Y la evidencia, hermanos, del versículo 40 nos muestra, pues, que nuestro sapientísimo Señor estaba definitivamente probando a sus discípulos. Miren cómo les dice el Señor en el versículo 40 de Marcos 4, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Luego de que ha calmado la tormenta, voltea con ellos y les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? ¿Cómo es que no tienen fe? Acabamos de venir del culto, de la enseñanza de la palabra. ¿Cómo es que no tienen fe?, dice el Señor. Así que la sorpresa del Señor, hermanos, indica precisamente que el Señor esperaba, digámoslo en esos términos, esperaba una conducta distinta. Si esperaba una conducta distinta es porque eso estaba planeado. ¿Pero para qué? Bueno, la palabra griega que se tradujo como paciencia en el texto de Santiago, que leímos, que Santiago nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y luego dice más, tenga la paciencia su obra completa. La palabra paciencia, que se tradujo como paciencia, significa literalmente la cualidad de ser resolutamente o concienzudamente firme e inquebrantable. La definición del diccionario griego de Thayer nos dice que la palabra que se tradujo, que nosotros leemos como paciencia, es una palabra que significa la cualidad de ser resolutamente o concienzudamente firme e inquebrantable. De donde entendemos entonces que cuando el Señor nos está probando, el Señor está buscando que crezcamos en firmeza, que crezcamos en resolución, que nuestro corazón
empiece a dejar de ser ese corazón débil y enclenque, que nosotros aprendiendo a tratar y a bregar con nuestro corazón, como habíamos visto, a exhortarlo, a reprenderlo y a alentarlo, nosotros aprendamos también resolución y firmeza en medio de la tempestad. Y junto con el significado de constancia, pues esa palabra griega también significa constancia, la palabra paciencia da la idea de resistencia en medio de la tempestad y de la adversidad. Pues hermanos, para nosotros la palabra paciencia, por lo general, nos da una idea más bien de pasividad, o de alguien que tiene que estar ahí mordiéndose la lengua o aguantando lo que viene. En ese sentido, hermanos, la paciencia sería más bien la resistencia, pero una resistencia gozosa, es decir, una resistencia tranquila, serena en medio de la tempestad. Por eso leíamos el Salmo 42 el domingo pasado, que nos dice resignadamente, dice la versión antigua, la versión 60 dice pacientemente esperé al Señor. Pero la versión antigua traduce resignadamente, y resignadamente otra vez, no en el sentido fatalista de no, pues ya que ya me voy a dejar morir. No, resignadamente en el sentido de serenamente. Serenamente aguardé, esperé al Señor. Y después de que esperé, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que si nuestro buen Señor busca nuestro bien espiritual con cada tormenta y adversidad, hermanos, nosotros tenemos que aprender a tratar con nuestro corazón para que nuestro corazón empiece a ser resistente y paciente. Pues sí, hermanos, nuestro Señor busca nuestro bien espiritual con cada tormenta y adversidad. Y cuán maravilloso, hermanos, es saber que aún además de todo eso, Él está siempre disponible a nuestro lado para nuestro auxilio. Miren cómo dice Marcos 4:38, el texto que estamos leyendo. Dice, Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba allí, hermanos. No se quedó allá en la orilla, Él estaba con ellos. Mírenlo allí mismo en la barca. Él está al alcance de una sola llamada, al alcance de una sola oración y clamor. No tenían que remar hasta la orilla o hasta otra barca. El Señor estaba allí con ellos. De tal manera, hermanos, que Cristo el Salvador sí nos prueba, pero también está con nosotros en medio de la prueba. También está al lado nuestro en medio de la tempestad, a la distancia de una sola llamada, a la distancia de una sola oración, para venir también en nuestro auxilio. Pero notemos una vez más la desesperación de la que expresa nuestro débil corazón, reflejado en los corazones de los discípulos, que incluso, hermanos,
hasta para llamar a nuestro Señor y pedirle ayuda, esa desesperación nos lleva a ofender al Señor y a blasfemar contra su santísimo, amantísimo y sabio ser, que lo único que nos ha hecho es bien y solo nos ha dado gracia sobre gracia. Y cómo nosotros reaccionamos hasta cuando le vamos a pedir ayuda. Miren a los discípulos, o mirémonos a nosotros mismos reflejados en la pregunta de los discípulos al final del verso 38. Dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, ¿qué insolencia es esa? ¿Quién de ustedes le permite a sus hijos que le hable de esa forma? Por allí se dice mucho, en mis tiempos, si alguien le hubiera dicho eso a su mamá o a su papá, le hubieran soltado una trompada, una cachetada. Mírenlos, o más bien, otra vez, mirémonos a nosotros mismos a través de la conducta de ellos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuánta insolencia hay en esa pregunta, hermanos, y en la forma en la que se hace esa pregunta. Miren, hermanos, cómo se ofende al Señor. ¿No es eso una ofensa, una falta de respeto y hasta una blasfemia contra el santísimo y amantísimo y sabio ser que nos ha dado todo y solo nos ha hecho bien? Y es como si van y le dicen, ¿no tienes cuidado? O sea, míranos que nos estamos aquí ahogando y tú allí. ¿Qué es eso? ¿Es una petición o es un reclamo? Hermanos, y así actuamos nosotros. ¿No es así? Y hasta blasfemamos contra el ser que solo nos ha hecho bien. ¿Qué mal nos ha hecho el Señor? ¿Qué mal nos ha hecho? Solo nos ha hecho bien. Lo único que hemos recibido de Él es bendición, es bondad, es gracia sobre gracia. Y cuando estamos en un problema, somos presa de la desesperación y del pánico y hasta blasfemamos su nombre diciendo, luego no nos estás cuidando, ¿o qué? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No tiene cuidado el gran pastor de las ovejas? ¿No tendrá cuidado? Claro que tiene cuidado. Claro que está en control. Soy yo el que he sido presa de la desesperación, soy yo el que he sido presa del pánico y he dejado de poner mis ojos en Él para ponerlos en mi fuerza, en mi capacidad y en con qué cosas terrenales cuento para salir de esto. Y como no cuento con nada, entonces digo, estoy perdido. ¿Me explico? Por ello veíamos, hermanos, cómo debemos tratar con nuestros débiles corazones, no solo para no ser presa de la desesperación, sino que aún más para que en medio de ella nosotros no lleguemos a ofender la maravillosa majestad del más tierno ser del universo y pretender que no le importamos o que no está en control. Pues miren la pregunta de los discípulos, ¿qué no te importa nuestro estado? ¿Qué no te importa? Mira lo que está pasando. ¿No le importa? Pues claro que le importa y claro que está en control.
Yo soy el que debiera recibir una trompada por tal insolencia. Por eso, hermanos, debemos tratar con nuestros débiles corazones. Por eso debemos exhortar a nuestros corazones, como lo hacía el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, veíamos, porque aún he de alabarle, aún le voy a glorificar, aún le voy a agradecer y le voy a rendir loor cuando todo esto haya pasado. Y aún en medio de todo esto. Pero miren, hermanos, ese amor sublime, miren ese amor celestial, fuera de toda comprensión, que a pesar de mi fracaso y de mi cruel insolencia, está dispuesto a ayudarme y atento a socorrer a los suyos sin pedir nada a cambio. Miren, después de que le hablan así, el verso 39 nos dice que dijo: pues ahora como me hablaron así, no les voy a hacer lo que quieren, dijo el Señor. Dice el 39, y levantándose, reprendió al viento y al mar. Hermanos, qué asombrosa condescendencia. Miren esa paciencia, esa longanimidad, producto del amor sublime del Señor. Que después de que fracasé, ¿por qué? Porque no resistí, fui presa del pánico, de la desesperación y perdí mi vista y mi fe en Cristo, temporalmente tal vez, y enseguida protesté contra el Señor. Enseguida le ofendí y fui insolente con el que solo me ha hecho bien. Cuán maravilloso es ese amor, hermanos, fuera de toda comprensión y de toda acción humana. Por eso es un amor celestial. ¿Por qué? Porque no tiene comparación con nada que podamos nosotros los hombres manifestar. ¿Qué es lo que hago yo cuando me hablan feo? ¿Qué hago yo cuando me hablan feo? ¿Les respondo feo o no? ¿Qué hacen ustedes? Responden igual o peor. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando les irrespetan? Cuando les hablan irrespetuosamente. O cuando luego de que no hicieron lo que les dije, les va mal y luego vienen y me piden ayuda. ¿Qué hago? Ya les dije, no le hagan así porque les va a ir mal. Pero háganme caso, y no me hacen caso y lo hacen y les va mal. Y luego vienen y me piden ayuda. ¿Qué hago yo? ¿Se dan cuenta, hermanos, de quiénes somos? De nuestra condición pecaminosa. Pero oh, qué amor tan inmenso e inagotable el de nuestro Señor. Qué amor tan sublime y tan divino, que después de todo está dispuesto a ayudarnos. Qué asombroso es eso, hermanos. Que aún después de todo,
Después de que fracasamos, de que le fallamos y que todavía aún hasta para pedirle ayuda lo ofendemos. Es un amor que definitivamente es divino. Tiene que ser divino porque nosotros no amamos así. Y Dios, hermanos, es por nosotros. Qué asombroso es que Dios está a favor de los suyos. Leíamos el Salmo, que Dios tiene misericordia y está atento al clamor de ¿quién? ¿De todos los que le clamen? No, de los suyos, de los justos, de los creyentes verdaderos. Qué asombrosamente maravilloso es saber que hay un Dios que está a favor nuestro, que Él siempre está inclinado a hacernos bien. Él jamás le cruza por la mente ningún tipo de venganza, aun cuando le ofendemos y reaccionamos ingratamente como niños berrinchudos delante de Él. Él está en nuestra barca. Él está a nuestro lado a pesar de todo eso, hermanos. Él es con nosotros. No tratan de decir los hombres cuando dicen, estamos en el mismo barco, que todos recibiremos el mismo daño o beneficio de las circunstancias que compartimos, y así que todos deben colaborar con el mismo bien común. Sí han oído esa frase, ¿no? Cuando dice, estamos en el mismo barco. ¿Qué es lo que están tratando de decirte? Que colabores. De que si me lleva a mí el tren, nos lleva a todos. De que si yo soy perjudicado, tú también lo serás, así que no te sientes, sino ponte a trabajar y tenemos que sacar esto porque los dos nos hundimos, o los 3 o los 20 o los que sean. Y hermanos, en ese sentido, Cristo y nosotros estamos en el mismo barco. Qué asombroso es eso. Qué impresionante es eso. Que Él nos dice, estamos en la misma barca. Que Él no va a dejar que se hunda hasta que llegue al día de la eternidad. Pues no nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque tengamos las mismas aflicciones que los incrédulos, o a veces más, los creyentes contamos con un inmensurable consuelo y auxilio, Cristo el Señor. Por eso cuando vemos al incrédulo, debiera, hermanos, producirnos esa compasión con la que Cristo les miraba, con compasión, pobres de ellos. No tienen nada, solo se tienen a sí mismos. Y cuán miserables somos. En su tristeza, en su desesperación, en sus aflicciones, no tienen a nadie más que a sí mismos y a sus seres terrenales. Qué pobreza, hermanos, tan profunda.
Eso debe causarnos compasión, hermanos, por ellos. Pues el creyente cuenta con el más inmesurable consuelo y auxilio de Cristo por él, a su lado. Por eso decía el Salmo: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de los cristianos. Pero la ira del Señor está sobre los que hacen mal. Allí, hermanos, hay una distinción clara. Cristo está con los suyos, no con los que no lo son. El creyente tiene un Dios para quien mover el viento y el mar y el mundo es absolutamente nada. Para Él no significa nada. Lo puede hacer con tan solo pensarlo. Esto es, no tiene que mover toda la mano o el dedo. ¿Me explico? Y encima de todo, ese ser omnipotente nos ama con un amor que supera infinitamente todo lo que hayamos conocido. Eso es asombroso. Eso es para dejarnos estupefactos. No es posible tal cosa. En nuestra mente eso es como un cortocircuito, no es posible tanto amor. ¿Por qué estáis amedrentados?, pregunta el Señor entonces. ¿Se fijan? Luego de que calma todo, les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?, pregunta el Señor en el verso 40. Si hay dificultades, sí hay dificultades, más bien. Hay dificultades y tribulación, pero confíen en mí, dice el Señor. Pues nos dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, creo que nuestra mente no tiene la capacidad de entender el alcance de estas palabras. O sea, nos superan inmensamente. Pues dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo sí va a haber aflicción, pero confíen. Nuestro Señor Jesucristo nos anunció que en el mundo no encontraremos paz, sino aflicción. Así que dejemos de esperar comodidad, bonanza, paz, tranquilidad en este mundo y en las cosas de este mundo. Y si lo llega a encontrar, debemos ponernos a temblar, porque entonces nuestro corazón ya no está en Cristo, pues dice Él, en mí tengáis paz. No en el mundo, no en las cosas del mundo, no en las comodidades terrenales, no en nada que pueda haber en esta tierra. En mí, dice el Señor, tengáis paz. Que el único lugar donde hay paz es en Cristo el Salvador. Así que dejemos de poner nuestra esperanza de paz, de tranquilidad en este mundo y en las cosas de este mundo.
En el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor, pero confíen. Confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Confíen que el Señor está en la misma barca. Confíen, dice, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor aliente nuestros corazones con su palabra. Oremos al Señor.